traigo tanto. Así que ve abriendo tu Biblia, ve preparando tu Biblia y vamos a retomar nuestra serie. Acuérdate que estamos en una serie de sermones que están basados en la carta de Pablo a la iglesia de Corinto. Entonces estamos en Primera de Corintios y le hemos titulado a esta serie Fundados en Cristo para amar, unir y santificar. Para amar, unir y santificar como la Biblia nos lo pide, debemos de tener el fundamento de Cristo o estar fundamentados en Cristo. Si no lo hacemos como se nos ocurre, pero la Biblia nos dice cómo. Entonces todas estas cosas las vamos a estar viendo en esta carta pues tan intensa. Esto es como una montaña rusa, 1 Corintios, sobre todo para las iglesias locales. Se nos exhorta de maneras muy puntuales en las situaciones adversas que vive la iglesia y muchas de ellas por nuestro pecado. Así que 1 Corintios, y vamos a estar en el siguiente pasaje que va comprendido en los versículos 10 al 17. Así que cuando estés listo, ponte de pie para orar y leer la palabra en reverencia a nuestro Dios. 1 Corintios 1:10. Oremos, hermanos. Señor, eres bueno, nos amas y te damos gracias por ello. Gracias porque podemos tener el mejor recurso en la historia de la humanidad, que es tu voluntad expresada en la Biblia. Gracias, Dios, por eso. Ayúdanos a amar tu palabra y amarla a tal grado que queremos obedecerla. Y obedecerla a tal grado que estamos dispuestos a sacrificar nuestros deseos carnales por obedecerla y entonces amarla. Gracias por eso, Señor, que hoy no salgamos igual que como llegamos, que salgamos diferentes porque tu Espíritu habla a nuestros corazones. Espíritu, te ruego, por favor, en el nombre de Jesús, que hables a tu iglesia, que no sean mis palabras, que no sea la elocuencia, que no sea el manuscrito, que sea tu poder el que hable a tu iglesia, porque la amas y la sostienes y quieres edificarla. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, te amamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. 1 Corintios 1:10. Les ruego, dice el apóstol Pablo, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, otro yo de Apolos, otro yo de Cefas y otro yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Puedes tomar tu asiento.
Tiene un Este sermón tiene como 2 títulos y 2 estructuras. O sea, me valió, dime un trosto. Digamos, mira, el énfasis que traigo para ustedes, lo que yo quiero que tú te vayas a tu casa con esto es lo siguiente. Como familia de Dios, vivamos sin divisiones, unidos en Cristo y no en hombres. Ese es mi argumento para ustedes esta mañana. Como familia de Dios, vivamos sin divisiones, unidos en Cristo y no en hombres. Y le puse un título, pero el título es un poco controversial. No quiero que te quedes con el título, pero quiero que lo guardes ahí, que tengas un guardadito el título. Tú sabes que no soy muy bueno para los títulos y a veces no me gustan mis títulos y procuro no ponerles títulos, pero el de hoy es importante de alguna manera porque tiene que ver con esto. Y lo titulé con una pregunta: ¿cómo dividir y casi destruir una iglesia? Ese sería el título. ¿Cómo dividir y casi destruir una iglesia? Pero lo importante es el énfasis. Como familia de Dios, vivamos sin divisiones, unidos en Cristo y no en hombres. Y vamos a estar viéndolo en 4 puntos que a su vez, 4 puntos que a su vez tienen otros 4, o sea, hay 4 puntos paralelos. Digamos que los primeros 4 puntos que voy a estar tratando son los mismos, pues, pero tienen 2 nombres. Los primeros 4 puntos son lo que voy a estar predicando. Pero a su vez, estos mismos 4 puntos tienen como las características que sostienen el título. Cómo dividir y casi destruir una iglesia. Te voy a decir las 4 formas o las 4 maneras para dividir y casi destruir una iglesia. ¿Me explico? Entonces no te me hagas bolas. Y si te haces bola, pues ora al Espíritu, que el Espíritu te revele. Y no me juzgues por estas 2 estructuras. Aquella noche, hermanos, aquella noche en que Cristo, nuestro Señor, fue traicionado, el Señor Jesús oró por su iglesia. Él tomó el tiempo necesario para postrarse, hincarse delante del Padre y orar por la iglesia universal. Juan registra que esta oración de nuestro Salvador por la unidad de la iglesia. Juan 17:11, a partir del versículo de la segunda parte del versículo, dice: Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado. No lo tenemos en la pantalla, ¿vale? Juan 17:11. Gracias, mija. Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Está orando por nosotros, hermanos. Fíjate lo que Jesús hizo hace cientos de años atrás. Está orando por ti y por mí. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, en el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Luego en el versículo 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Fíjate eso, o sea, esto es increíble.
Eso quiere decir que la unidad de una iglesia predica el evangelio por sí solo. La unidad de la iglesia predica el evangelio en automático. La división en las iglesias es un antievangelio o es otro evangelio satánico, ¿no? Y luego el 26 dice: yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Esta es la oración, o parte de la oración que Jesús hizo por la iglesia, por nosotros, por ustedes, por mí, también por ustedes, por todos. Pero estos versículos, hermanos, nos deben confrontar. Estos versículos nos deben confrontar con esta contundente verdad. A Cristo le duele profundamente la división en su iglesia. Ve lo que Él hizo 2025 años atrás, aproximadamente, 2023. Oró por la unidad. Y cuando hay una iglesia dividida, estamos lastimando a Cristo. Y esto le duele a Él. ¿Te acuerdas lo que Él derramó hasta que se vació? ¿Te acuerdas lo que derramó? Su sangre, ¿verdad? También lo hizo por la unidad de la iglesia. Y cuando dividimos la iglesia, nos vale un sorbete la sangre de Cristo derramada. Esto nos tiene que confrontar. Ahora, ciertamente hay ocasiones en que la división se da y llega a ser necesaria, y esto es cuando está en juego la pureza moral o doctrinal de una iglesia. El mismo Pablo ordena a esos corintios ejercer disciplinas eclesiásticas más adelante para que expulsen de la congregación a un hombre que estaba cometiendo inmoralidad sexual con su madrastra. Y luego en el capítulo 11 vemos que las divisiones en la iglesia pueden ser usadas por Dios para revelar quiénes son genuinos en la fe. También Pablo, Romanos 16:17, Tito 3:10, también habla de eso. Advierte que evitemos a aquellos que causan divisiones y falsas doctrinas. Nos dice: hey, de esos apártense de ellos. Entonces todo esto nos tiene que dar suficiente contexto y claridad del texto de hoy. Y obviamente aquí nosotros en Coram Deo pues ya hemos agarrado callo, ¿verdad? Experiencia al respecto. Cuando la división surge por culto a las personalidades o por un espíritu faccioso, divisor, yo estoy seguro que Jesús está llorando en el cielo. Puedo afirmar eso cuando ve esto. Porque estas divisiones deshonran su gloria al estar poniendo a humanos en lugar de Cristo. Porque estas divisiones hacen burla del evangelio, se mofan del evangelio, porque el evangelio proclama la unidad en la cruz. Y estas divisiones dañan el testimonio de la iglesia allá afuera. Lo acabamos de leer. Y el escándalo de Corinto, de la iglesia de Corinto, era precisamente este mal. La iglesia se había fracturado en facciones, en partidos. Estaban los de Pablo, los de Apolos, los de Pedro o Cefas, y hasta los que decían: yo soy de Cristo. Y Pablo dedica 4 capítulos, hasta el 4:21, a combatir el cáncer diabólico de la división. Y suplica a la iglesia para que busque la unidad. Y el mensaje de Pablo es claro: dividirse en fracciones, en facciones, en bandos, es una práctica del mundo. Y la iglesia debería estar brillando por su unidad, no por su división. Recuerda mi argumento, el énfasis: como familia de Dios, vivamos sin divisiones, unidos en Cristo y no en hombres. Y el primer punto es: Cristo nos une. Pero digamos que el antipunto
o el punto que te llevará a dividir una iglesia y casi terminar con ella es que dejas de pensar como Cristo. Dice el versículo 10, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Entonces, la unidad de la que está hablando aquí es un mandato. Amados hermanos, no es opcional la unidad. No es opcional la unidad. Pablo fue un apóstol que tenía autoridad dada por Cristo mismo. Y está diciendo esto. Y bueno, cuando aún teniendo esta autoridad divina, exhorta con ruego a los hermanos. Les ruego, hermanos, les suplico, les pido de rodillas. ¿Has suplicado a Dios porque sane alguna enfermedad? ¿Te has hincado delante de Dios y dicho, Señor, te ruego que me sanes o que la sanes o que me des este empleo? Lo has hecho, ¿verdad? Pablo está rogando así, le ruego. Se pone a su lado, los abraza, no se pone en una situación apostólica como solo mandando, se acerca como su padre espiritual. Un padre espiritual que le habla a sus hijos sobre la fe que comparten mutuamente y apela a estos hermanos y lo hace en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ojo, esta no es la opinión privada de Pablo, ¿eh? Él está utilizando el nombre completo y majestuoso de nuestro Salvador. Y sus palabras proceden de la autoridad de quién es Dios, es el Señor. De quién es el Salvador, es Jesús y el Mesías, Cristo. Hay un erudito en Nuevo Testamento, Leon Morris, que dijo, usar el título completo de Jesús realza la solemnidad del llamamiento, porque es el único nombre que se opone a todos los nombres por abajo de él. Es el único nombre que sobresale y que tiene toda la autoridad. Y el lío en el que se metieron los corintios, se metieron ahí porque se habían perdido. Se lo ganaron ellos mismos porque perdieron de vista a Jesús. Hubo algo que los distrajo. Y de estar viendo a Jesús, dejaron de ver a Jesús. Y hay como un llamamiento triple en este versículo y que lo expone después. Dice que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos, en un mismo sentir y en un mismo parecer. La Biblia de Jerusalén dice, en una misma mentalidad. Fíjate lo complejo de esto. Ya dice, en una misma mentalidad y en un mismo juicio. La traducción viviente dice, unidos en pensamiento y propósito. Estas palabras, no sé si te acuerdas de Filipenses, reflejan esas palabras de Pablo, donde trata de reconciliar este par de hermanitas, a Evodia y Síntique. Y les dice a estas hermanas en Cristo, vivan en armonía en el Señor. Y él está fundamentando su llamamiento a toda la iglesia para que adopten los sentimientos de Cristo. El sentir de Cristo es el que tenemos que adoptar nosotros para poder tener este mismo pensamiento, este mismo juicio, esta misma unidad que empieza aquí en nuestra cabezota. Es una actitud que es caracterizada por pensar de la misma manera. A los casados aquí no piensan igual que su esposa en ocasiones. Todos voltean a ver si. La verdad es que ya hay una compenetración entre marido y mujer por ser una sola carne, que hay momentos en que levantas el dedo meñique y ya te ponen la sal. Hay un mismo sentir. Te vas a sentar en el sillón y ya sabes que te van a decir, gordo, ven, ayúdame. Y ya te paras.
Hay un mismo sentir. Es una unidad de pensar de la misma manera. Esto se caracteriza por tener el mismo amor, estar unidos en un solo espíritu, tener un mismo propósito. ¿Está complicado ahora? Con nuestra esposa, a veces no tenemos un mismo propósito. ¿Cómo hacerle, hermanos, para que todos estos, empezando de aquí, pasando por allá y corriendo por allá y terminando acá, tengamos un mismo sentir, un mismo propósito, pensar de la misma manera? Solo sé que es por el poder del Espíritu Santo. Y también sé que los corintios se habían olvidado de esto, de tener la mentalidad de Jesús. Al mundanalizarte, al abrirle la puerta al diablo, al querer mundanalizar tu cristianismo, te olvidas de tener la mente de Jesús. Te olvidas de estar viendo a Jesús. Los corintios se habían dejado de pensar como Jesús. ¿Y cuál crees que es el resultado? Estar en desacuerdo, estar divididos, no estar unidos en palabra, en mente o en convicciones. Digamos que ellos sacaron un 5, reprobaron 5 de calificación cuando se trató de obedecer los 2 grandes mandamientos de Jesús en Mateo 22, 37 y 40. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, los corintios no amaban bien ni a Dios ni a los demás. Hermanos, una iglesia está en su mejor momento cuando está en el campo de batalla luchando contra los verdaderos enemigos: Satanás, el pecado, la muerte, el infierno. Y una iglesia está en su peor momento cuando está internamente luchando contra sus propios miembros. Es el peor momento de una iglesia. Jesús nos dijo: ama a Dios, ámense los unos a los otros y vayan a las naciones predicando el evangelio. Los corintios no estaban haciendo nada de esto. Habían dejado de pensar, habían dejado de actuar como Jesús. Entonces, amados hermanos, la unidad no es una sugerencia, hermanos. No es una sugerencia, la unidad es un mandato. Y no es la unidad que tú defines. O sea, no es lo que tú defines como unidad. No es lo que a ti te conviene como unidad, sino lo que la Biblia define como unidad. Y Pablo no negoció con respecto a los corintios, no negoció al respecto con los corintios. O sea, esta onda no es negociable, hermanos. No es negociable. Y si el apóstol con toda su autoridad rogó en lugar de ordenar, ¿no deberíamos nosotros, que no somos Pablo, humillarnos y buscar la reconciliación con mayor urgencia? ¿No deberíamos hacerlo? Tenemos que estar examinando nuestro corazón. ¿Estoy pensando como Cristo? ¿Pienso como Cristo? Ir delante de Dios y ser honesto y decir: pienso como Cristo. Porque los corintios dejaron de ver a Jesús, y eso es dejar de amar a Jesús. Estás distraído. ¿A quién hemos puesto en lugar de Cristo? ¿A quién? ¿A un pastor? ¿A un líder? ¿A un hermano? ¿A una hermana? ¿O a tus preferencias personales están por encima de Cristo?
¿Cómo estamos alimentando las divisiones? ¿Criticamos a otros hermanos? ¿Menospreciamos nuestra iglesia? ¿O nos enorgullecemos de nuestros grupos facciosos? Hermanos, si no nos gusta nuestra iglesia, no nos gusta lo que Dios está haciendo. Y esto es delicado. Si no nos gusta nuestra iglesia, no te gusta la voluntad de Dios para esta iglesia, obvio. Estás rechazando la voluntad de Dios en esta iglesia. Y la prueba es esta, hermanos. Si nuestra lealtad a una persona nos impide amar a un hermano en Cristo, déjenme decirle que hemos caído en el error mismo de los corintios. Entonces tenemos que actuar como una familia, no como un grupo faccioso. Pablo no les dijo: hey, hermanos, toleren con respeto, hermanos, sus diferencias, por favor, toleren. No dijo eso. Dijo: estén enteramente unidos, enteritos. No es voy a hacer como que estoy unido, pero mi mente está volando por otro lado. No es eso. Tenemos que buscar la reconciliación. Si hay rupturas, hermanos, da el primer paso. ¿Discutes más sobre los estilos de adoración que sobre la cruz? ¿O por tu postura teológica? ¿Defiendes más a tu líder que al mismo evangelio? Acuérdense, hermanos, que la unidad glorifica a Dios. Jesús lo oró, lo acabamos de leer. Que todos sean uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Entonces, cuando nos dividimos, el mundo ve hipocresía aquí adentro. Cuando nos unimos a Cristo, estamos mostrando el poder del evangelio allá afuera. Entonces, ¿cómo estamos contribuyendo a la unidad de nuestra iglesia? ¿O más bien seremos parte del problema? Hermanos, nosotros no somos soldados en trincheras opuestas. Somos un solo cuerpo. Tenemos que dejar de pelear en los cuarteles internos para volcarnos a la batalla del mundo o contra el mundo. El enemigo, digámoslo así, no está allá afuera, no está aquí adentro. El enemigo no somos nosotros los hermanos. El enemigo es Satanás, es el pecado, es la perdición, es la muerte, es el infierno. Esos son los enemigos donde como una unidad tenemos que luchar. Acuérdate de esto: como familia de Dios, vivamos sin divisiones, unidos en Cristo y no en hombres. Punto 2. Las divisiones nos avergüenzan. Y el antipunto, o lo que incluye cómo destruir a tu iglesia, o casi destruirla y dividirla: discutimos y peleamos los unos con los otros. ¿Se acuerdan que hay varios mandatos en la Biblia de los unos a los otros? Bueno, no hay ninguno que diga discutan y peleen los unos con los otros. Pero este sería como cómo molestar a mi iglesia, cómo dividirla, cómo casi destruirla. Pues discutir y pelear los unos con los otros. Dice el versículo 11: porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Hermanos, estamos hablando de un pecado visible. En el versículo 11, Pablo especifica que sabe y también especifica cómo lo supo. Se enteró por las divisiones por los de Cloé. Y esta es la única mención de esta familia, esta persona en las escrituras. No tenemos más detalles. Los de Cloé podría indicar los miembros de la familia de un señor o señora llamado Cloé, o la familia extendida, parientes, esclavos, servidores, o quizás hasta sus representantes legales o comerciales. No sabemos detalles de eso. Pablo, acuérdate, estaba en Éfeso cuando escribe esta carta, y los de Cloé le hicieron llegar el comentario.
Entonces no sabemos con certeza si eran creyentes. Yo creo que probablemente sí, porque tenían presencia en Corinto, eran conocidos por la iglesia, aunque fuera pues de segunda mano o a través de otros. Yo pienso que Cloé era el titular de una familia y era creyente y era miembro de Corinto, al igual quizá con los que se acercaron a él. Y esto responde al cómo Pablo escuchó la situación de que había divisiones. Y el versículo 11 explica la razón. Hay divisiones porque hay disputas o hay rivalidades entre ellos. Y este concepto de disputas o rivalidades solo se encuentra en los escritos de Pablo en el Nuevo Testamento. Aparece como pleitos en Romanos 1:29, 13:13, Gálatas 5:20, 1 Timoteo 6:4 y en Tito 3:9 aparece como contiendas. Pero lo que estaba en la mente de la iglesia en este versículo 10 se vio manifestado por sus bocas en el versículo 11. Y obviamente lo que salió de sus bocas pues condujo a una pelea verbal. Fue algo público, fue algo feo que estaba pasando. Hermanos y hermanas en Cristo se trataban unos a otros como enemigos. Y los de afuera que observaban estaban siendo desviados del evangelio. O sea, ¿quién se va a querer meter en un nido de víboras? ¿Quién se va a querer meter en un lugar donde hay pleitos, divisiones? Dicen, no, cristianos no, gracias, no, yo me quedo con como estoy. Así como cuando nuestros familiares que no son cristianos se enteran de los pleitos de la iglesia, en lugar de traerlos con el evangelio, nos dicen, bueno, pues cuídate, échale, yo mejor no me invites, no quiero yo ser parte de esa división, de ese pleito, de esa situación. Hoy más que nunca necesitamos, hermanos, sustituir palabras divisoras por conversaciones amorosas, frontales, cara a cara, en amor, en humildad, con sobriedad, con respeto, con naturaleza o naturalidad. Luego, ya en la época actual y en la época moderna, vamos a llamarlo así, las juntas de miembros tradicionalmente es el escenario favorito para tener combates verbales. Y creo que ahora es más común que antes. Esto es mi apreciación personal. Hay menos respeto entre los hermanos, inclusive contra la figura pastoral. El relativismo nos ha invadido, sobre todo a las nuevas generaciones, y estas son más irrespetuosas. Y lo vemos desde respetar a los adultos. Se ha perdido el respeto. Preferimos enviar cartas, correos electrónicos con nuestros descontentos, publicamos negatividad o hipocresía en nuestras redes sociales. Incluso podemos decir cosas en nuestras redes sociales que nunca diríamos en persona, lastimando a otros, inclusive sin darnos cuenta, haciendo un grave daño al cuerpo de Cristo. Porque ahora el impacto de las redes sociales es tremendo. En cualquier momento se hace viral. Cuando menos te lo piensas, ya hasta tu abuelita que apenas abrió el Facebook ya se enteró. Las peleas, hermanos, proceden de nuestra naturaleza pecaminosa. Las peleas no pertenecen al pueblo de Dios o no deberían de pertenecer al pueblo de Dios. Entonces, hermanos, no restemos importancia a las riñas, a las peleas, porque si participamos, podemos dividir a la iglesia. Incluso podemos destruir nuestra congregación local. Lo que sucedió en la iglesia de Corinto fue un conflicto privado, pero fue un pecado visible. Y ese pecado visible avergonzó el nombre del Señor Jesucristo adentro y afuera. Y Pablo no se enteró por rumores anónimos. Fueron testigos directos, los de Cloé. Y las divisiones siempre dejan huellas. Nuestras divisiones dejan consecuencias.
manchan nuestro testimonio. Cuando los de afuera, como dije, ven a creyentes peleando como los del mundo, pues el evangelio se aguadea, pierde fuerza, se diluye. Otra consecuencia es que hieren el corazón de Dios. Cuando por los que dio su sangre Jesús se tratan como enemigos, estamos negando el mandamiento de amor de Juan, tener amor los unos por los otros, Juan 13. Otra consecuencia es que destruyen la iglesia desde adentro. Una pelea verbal puede convertirse en una grieta que se convierte en irreparable para la situación, para la iglesia. Proverbios 16 habla de eso. ¿Cómo debemos responder, hermanos? Hay que reconocer nuestro pecado, no minimizar las cosas. Toda división que no sea por la verdad del evangelio es pecado. Tenemos que rechazar los métodos mundanos que hemos aprendido desde el kinder, desde antes por el pecado que venimos arrastrando. Redes sociales, cartitas, correos, murmuraciones, todo eso es herramienta del enemigo. Cristo nos llama a conversaciones frontales, cara a cara, donde el amor corrige, el amor sustituye multitud de pecados. Tenemos que reparar el daño. Si hemos participado en divisiones, hermanos, hay que pedir perdón a Dios y a los afectados, porque el Señor nos va a llamar a cuentas. Tenemos que buscar la paz, incluso si tú no fuiste el único culpable. El camino de Cristo, el camino, el andar de Cristo es la unidad, no es la rivalidad. El camino de Cristo es la unidad, no la rivalidad. Y estos corintios creyeron que eran competidores, se les olvidó que eran familia. ¿Cómo nuestras palabras construyen puentes o levantan muros? ¿Cómo nuestras actitudes o nuestros testimonios promueven la paz o promueven el conflicto? Tenemos que dejar de pelear, hermanos, tanto en los pasillos como en las redes sociales, y tenemos que volver al altar, tenemos que volver a la cruz. Que nadie allá afuera diga de nosotros, como los de Cloé, hay disputas entre ustedes. Eso tendría que ser, porque si el mundo nos ve divididos, ¿cómo van a creer que Cristo unió lo que el pecado separó? ¿Cómo va a ser esto testimonio del evangelio? Acuérdate, la unidad no es opcional. La unidad es el sello de quienes llevan el nombre de Jesús como estandarte. Acuérdate, como familia de Dios, vivamos sin divisiones, unidos en Cristo y no en hombres. El punto 3. Tienen calor, hermanos. ¿Sí? Podría ser peor. Podríamos estar en Culiacán a 38 grados sin aire acondicionado. Pero estamos, ¿a cuántos grados? ¿A 25? ¿26? Eso no es nada. O en Mexicali a 56 grados. Entonces, estamos bien. No te duermas. Si te estás durmiendo, párate, ponte allá atrás y estírate y toma agüita y pongamos atención. Punto 3. Los líderes no son Mesías. O digamos que el antipunto sería: compramos el culto a la personalidad. Dice el versículo 12 y 13. Me refiero a que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, otro yo de Apolos, otro yo de Cefas y otro yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, la idolatría sutil, hermanos, es peligrosa. O esto que está hablando es pura idolatría. Puede ser sutil o abierta. ¿Y qué significa esto de culto a la personalidad? ¿No? Checando en el diccionario, pues se refiere cuando una persona pública, como un líder político, por ejemplo,
es presentado a la gente como una gran persona que debe ser admirada y amada. Eso es un culto a la personalidad de ese líder. Y obviamente, trágicamente, esta idolatría a una persona puede llegar a la iglesia y puede llegar con consecuencias devastadoras. Las iglesias pueden colocar a una persona en un pedestal que solo le pertenece a Jesús. Y aquí en la iglesia de Corinto había una batalla real, facciosa, sobre quién era el mejor predicando. Y pues obviamente había como que tus 4 opciones, ¿no? Pablo, el fundador, pero que pues no era más que un predicador así como mediocre, ¿no? Apolos era un elocuente predicador. Ese sí se llevaba pero de lleno a Pablo. Venía de Alejandría, era un extraordinario expositor. Luego tenemos a Cefas por la otra esquina, digámoslo así. Pedro, un apóstol judío, pilar de la iglesia, perteneciente al círculo íntimo de Jesús. Y luego, pues, a Jesús, nada más y nada menos que el Salvador. Entonces, la competencia entre los corintios, no entre estos 4 hombres, fue desatada en medida de que los distintos bandos promovían su opción como la mejor opción. Cada grupo de la iglesia reclamaba esa lealtad. Yo estoy con Pablo, yo pertenezco a Apolos, yo soy de Pedro, de Cefas, yo a Cristo. Entonces es difícil determinar cómo llegaron a ese pleito. Pero toma en cuenta que la iglesia de Corinto estaba compuesta por varios centros de culto en diferentes casas, que estos tristemente se convirtieron como en partidos, en grupos, en facciones. Y había entre estas facciones pues el grupo, así como los más espirituales, que decían, no, yo no soy ni de uno, ni de otro, ni de aquel, yo soy de Cristo. Y pareciera como que ellos intentan elevarse a cualquier líder humano y reclamar lealtad solo a Cristo. Pero estaban peleando para empezar. Y Pablo lo que resulta es que está escandalizado por esta presencia partidista o de política o facciosa. Pablo está escandalizado que haya estos partidos en el cuerpo de Cristo. Y expresa su alarma. Y hace unas preguntas con respuestas claras. Les dice, ¿está dividido Cristo? Pues no. ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? Pues obviamente no. ¿Fueron bautizados en el nombre de Pablo? Pues tampoco. Cristo es uno. Su cuerpo es uno. Cristo y solo Cristo fue crucificado en la cruz por nuestros pecados. Jesús y solo Jesús es el nombre en el que somos sumergidos e identificados cuando nos sumergen en las aguas del bautismo. Y decir otra cosa, pues es como estar loco espiritual, no sé, estar enfermo. Porque Cristo tiene preeminencia sobre todas las cosas. Cristo. Colosenses 1:8 habla de eso. Y si perdemos de vista a Cristo, pues el resultado es un desastre espiritual total. Entonces, hermano, no te enorgullezcas de pertenecer o estar asociado con personas que tú y otros estiman como importantes. Tú debes de estar orgulloso solo de Jesús, solo de Él. Dice Pablo en Gálatas 6:4, de nada me gloriaré sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, este pasaje nos confronta a todos. Y nos confronta con una pregunta que resuena por todos los siglos. ¿Está dividido Cristo? Los corintios habían convertido a siervos de Dios en ídolos. Y hoy no somos inmunes a eso, a este mismo peligro. Y la raíz es que hay una idolatría disfrazada y no lo hemos visto o no lo vemos. Ellos competían por
a ver quién es el mejor líder. Pablo, Apolos, Pedro, como si fueran equipos deportivos o peleas de la UFC. Incluso este famosito grupo de Yo Soy de Cristo, pues estaban cayendo en la misma trampa. Usaban el nombre de Jesús para sentirse superiores. ¿Será que hoy hacemos lo mismo? Es que solo escucho a X predicador famoso. Mi pastor tiene más unción que tu pastor. Es que nuestra denominación es más bíblica que la otra. Y eso es idolatría sutil. Poner a humanos o instituciones en un lugar que solo le pertenece a Cristo. Solo le pertenece a Cristo. Nuevamente, ¿está Cristo dividido? No. La iglesia es un solo cuerpo. ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? No, solo Jesús salva. Es evangelio puro. Nadie merece nuestra devoción absoluta. Nadie, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos. Nadie, solo Cristo. Mira, un día vas a estar entre la espada y la pared en escoger entre Cristo y tu ser querido. Un día va a pasar. Puedo casi firmártelo. ¿Y qué vas a hacer? Si no practicas desde ahora, ese día vas a decir, no, pues mi hijo, mi angelito es todo. Un día. ¿Fueron bautizados en el nombre de Pablo? Pues no. ¿Cómo identificamos a los que bautizamos ahí? En el nombre de Cristo. No en el nombre del pastor Antonio, en el nombre de Salón del Valle. Pues no, es Cristo el eje central. Y esto, hermanos, es un llamado urgente a gloriarnos solo en la cruz. Los líderes son dones, me queda claro, pero Cristo es el Señor. Y aprender de un siervo de Dios está bien, pero seguirlo ciegamente es idolatría. Pregúntate, ¿hablo más de mi pastor predicador favorito que de Jesús? ¿Defiendo con más pasión las ideas de un líder que la palabra de Dios? ¿O me siento especial porque pertenezco a cierto grupo cristiano? Hermanos, nosotros no somos fanáticos de un predicador, somos seguidores de Cristo. No somos miembros de un club exclusivo, somos familia de Dios. Entonces tenemos que dejar las etiquetas humanas de yo soy de, o yo veo a, o yo leo a. Y tenemos que volver a lo esencial, a Jesús crucificado. Eso es lo esencial. Que nuestra moneda de, como dice la canción, nuestra moneda de cambio, nuestra única divisa, como dice Colosenses 3, Cristo es todo y en todos. Eso tiene que ser lo que predomine en nuestros intercambios. Cristo es todo y en todos. Punto 4, hermanos. Solo la cruz salva. Pero pues el antipunto, si tú quieres dividir o casi destruir tu iglesia, olvidamos lo que más importa. Dice el versículo 14, doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Cristo y a Gayo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a alguno otro, pero Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermanos, el evangelio es lo central. El evangelio es lo central. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo hace muchas cosas buenas e importantes. Mateo 28 es la iglesia los que van y hacen discípulos en las naciones. La iglesia es los que los bautiza y la iglesia es los que los hace discípulos, los enseña. Eso es algo muy bueno que hace la iglesia.
Hechos 2 dice que la iglesia nace en Pentecostés y a partir de entonces vemos a esta iglesia naciente bautizando, enseñando, confraternizando, compartiendo la cena del Señor, orando, cuidándose unos a otros, evangelizando. Es algo bueno que hace la iglesia. Efesios 4, perdón. Pablo nos informa o nos dice que la iglesia debe perseguir la unidad doctrinal y la diversidad ministerial de pastores, diáconos, evangelizadores, predicadores, porque todos los miembros están equipados para su labor ministerial. Pero, sin embargo, todas estas cosas buenas, todas esas cosas esenciales, solo descansan en un fundamento: el evangelio. El evangelio. Todo lo bueno que haga una iglesia tiene que fluir o tiene que nacer de las buenas nuevas del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien estuvo sin pecado, está sin pecado, quien murió en la cruz por nuestros pecados según las escrituras, quien fue sepultado, quien resucitó al tercer día según las mismas escrituras. Cristo y la cruz deben de ser lo más importante en la vida de una iglesia y por ende en la vida de un cristiano. Cristo y la cruz. De lo contrario, si no es esta, perdemos de vista a Cristo y esperamos o podemos esperar división o ausencia del poder de Dios. Y por eso, hermanos, necesitamos el evangelio. Porque si nos basamos, si nos quedamos así como estamos de carnalotes, vamos a pecar. Vamos a dividir, vamos a separar, vamos a desunir. Tenemos que ser humildes y decir: Señor Jesús, no puedo, te necesito, Espíritu Santo, ayúdame, hazme entender el evangelio. Hazme entender que Cristo ya lo hizo todo, que yo estoy identificado en esta nueva naturaleza que Dios me dio. Ahora soy nueva criatura, entonces yo ya no estoy esclavizado por el pecado de la división. Dame esta nueva mentalidad tuya, una mentalidad del evangelio. Dirían otros, mentalidad del reino, como lo quieras ver, mentalidad del evangelio, pero hagámoslo, sometámonos reconociendo que no podemos, que necesitamos a Cristo, que no se trata de nosotros, se trata de Cristo, se trata de Jesús, se trata de lo que Jesús cree, de lo que Jesús piensa, de lo que Jesús dice, de lo que Jesús siente, y no de lo que yo pienso, ni de lo que creo, ni de lo que digo, ni de lo que siento. No se trata de mí, se trata de Jesús. Él es el que hizo los méritos, hermanos. Él merece que nos sometamos en obediencia a Él, porque sin Él estaríamos en el infierno, condenados, perdidos. Por eso necesitamos a Jesús. Por eso estamos aquí. Por eso el Señor al día de hoy nos sigue moldeando y tallando con los problemas que hemos estado viviendo. ¿Para qué? Para que nos perfeccionemos en Cristo, para que maduremos, para ver cómo respondemos, para ver nuestra fe, para ver nuestra fidelidad, para ver nuestra santidad. El Señor nos está observando, hermanos. El Señor está viendo a ver qué hacemos. Hay que hacerlo. Viene la prueba, hay que entrarle. Entre más rápido entramos al fuego que nos moldea y que nos derrite el pecado, pues más rápido vamos a salir. Como cuando te quieres meter a bañar y el agua está fría y estás metiendo así una manita. No, métete de un jalón y sales rápido. Igual con la prueba de fuego que manda el Señor. El Señor quiere acrisolarnos. Entre más rápido respondamos al evangelio con humildad, a la palabra con humildad, más rápido vamos a madurar, más rápido nos vamos a parecer a Cristo. El problema somos nosotros y nuestra necedad. Queremos hacer las cosas como queremos imponer nuestros estándares, queremos hacernos notar que es que mi palabra vale. Sí vale, hermano, pero lo que vale más es la palabra de Dios. Entonces, el evangelio es nuestra respuesta. El evangelio. Y todo esto que estoy diciendo, con una fortaleza espiritual fundada en el evangelio, el diablo no va a poder entrar, hermanos. Y le hemos abierto la puerta a Satanás. Esa es la realidad. Lo dejamos pasar. Pásele, joven, bienvenido, adelante. Aquí hay lugar en primera fila y puede usted dividir la iglesia. Bendito Dios, que las puertas del infierno no prevalecerán en la iglesia de Cristo. Es Cristo quien la sostiene.
Y bueno, parece que los de Corinto se dividen en partes y andan peleando ahí estos temas del quién administraba el bautismo. Esto me llamó mucho la atención. Mateo, Hechos y Efesios, dejan muy clara la importancia del bautismo para la comunidad. Esto es interesante. Nadie en el primer siglo podría entender la negativa de hoy que alguien rechace ser bautizado. Si trajéramos a los mártires, aquellos del primer siglo, y decirle: mira, quiero mostrarte algo, compa. Fíjate cómo les predico el evangelio, aceptan a Cristo y le dices: bautízate, y te dicen: no, ahorita no estoy listo. Ahorita no, gracias. Eso sería inconcebible para estas personas, porque estas personas, por gracia, entendieron y dijeron: yo me bautizo ahorita, tráete una cubeta, no le hace, ¿dónde hay agua? Mójame, es lo que sea, pero échame agua, bautízame. Y en Corinto ya estaban ahí debatiendo cosas. Un bautismo bíblico implica 3 elementos: un miembro correcto, o sea, un creyente en el evangelio de Jesucristo; un significado correcto, o sea, la identificación de este creyente con Cristo en su muerte, en su sepultura, en su resurrección; y también un modo correcto, que es la inmersión. Entonces, el bautismo es importante, pero ¿qué es más importante? ¿Qué acabas de aprender? El evangelio es más importante, eso es lo más importante. Y así lo dice Pablo, versículos 14 y 16. Yo le doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno, sino también estarían diciendo que yo los bauticé y estarían peleando. Y bautiza a estos 3, a Crispo, a Gayo y a Estéfanas, o a la casa de Estéfanas. No sé, se menciona en Hechos, otro en Romanos. Quizá Pablo se sintió honrado de haber bautizado a estas personas, pero los corintios habían hecho con el bautismo, y específicamente el estatus que les había dado quien los bautizaba. Es como: me siento honrado porque va a venir Cash Luna a bautizarme. Me siento honrado. Me siento honrado porque va a venir mi ex pastor a bautizarme. O sea que si viene un famoso, ¿tiene más efecto tu bautismo? O si te agarran los 2 que acaban de ser bautizados y te bautizan. ¿Qué es lo más importante? El contexto, el evangelio, el entendimiento, porque si no estamos haciendo una burla, una parodia del evangelio. Estamos yendo más por emocionalismo, o porque pues es que este es mi compa, o sea, yo escuché el evangelio de él. Ese no es el punto. Pablo se los deja claro: Cristo no me envió a bautizar, me envió a predicarles el evangelio. Esto es lo que Jesús me llamó a hacer, y me dijo que lo hicieran donde pudiera. Y luego dice: y además me mandó a predicar el evangelio no con palabras elocuentes, no siendo un buen predicador. ¿Tú crees que Pablo se equivocaba en sus sermones? Me canso que sí. ¿Tú crees que tartamudeaba o se le iban las ideas? Puedo pensar que sí. Que haya tenido sermones buenos acá, no es por Pablo, no es por su elocuencia. No le importaba eso a Pablo. No le interesaba la oratoria, no le interesaba el show, los shows, estos espectáculos griegos retóricos. Para Pablo, él sabía que era mejor decir mal la verdad, o sea, predicar mal, que no decir nada pero con estilo. Pero es que mi pastor predicador es todo un personaje.
trae una oratoria, trae bueno, ¿qué es más importante? No le importaba a Pablo cómo se entregaba el evangelio, sino que el evangelio fuera entregado. O sea, lo que se dice y cómo se dice es importante, hermanos. No me vayan a malinterpretar. Pero lo más importante es que el medio no se interponga al evangelio. Quizá tú estás esperando que este servidor en unos años escriba en Coalición y predique en grandes conferencias. No creo que suceda, hermanos, la verdad, si les soy honesto, no voy por ahí. Y tú no deberías estar esperando eso de mí. Lo único que tú deberías estar esperando de mí es que de aquí para allá se predique a Cristo crucificado. Medio raro, medio gritón, a veces llorón, a veces, híjole, creo que no le atinó, pero predicó el evangelio. Nos recordó la cruz, nos dijo que no podemos, nos dijo que necesitamos a Cristo, nos dijo que la palabra, nos dijo, esto es lo que ustedes tienen que esperar. Y más que eso, esperar en el Señor que eso suceda. No esperar en que mis fuerzas yo lo haga, porque el poder está en el mensaje. El poder está en predicar la cruz. Y estos cuates de Corintio se peleaban hasta por eso. Cuando una presentación, cuando un sermón, cuando un pastor predicador predica con el texto bíblico de manera impresionante y eclipsa o su retórica ensombrece el mensaje del evangelio, creo que eso no es correcto. O sea, no deberíamos estar esperando eso. El poder de salvación nunca está en el mensajero. El poder de la salvación está en el mensaje. Es el evangelio, es la cruz de Cristo lo que salva. Hermanos, ¿qué pasaría si en nuestro afán de hacer cosas para Cristo terminamos olvidando al mismo Cristo? Puede ser un personaje, puede ser un hermano, puede ser una predicación, puede ser el bautismo. Estamos en peligro de confundir los medios con el fin. No es un trofeo que te bautice el pastor. No lo es. Como no lo es si te bautiza otro hermano. Y caemos en lo mismo que los corintios cuando discutimos más sobre N cantidad de cosas. Ya lo hemos dicho mucho, estilos de adoración, sobre el corazón de la adoración. Caemos en lo mismo cuando nos orgullecemos más de nuestras tradiciones que de la verdad del evangelio. Caemos en lo mismo cuando valoramos más la elocuencia de un predicador que el poder de la cruz. La cruz es el centro, tiene que ser el centro de todo lo que hacemos. El evangelio, hermanos, no es el primer paso en la vida del cristiano. Es el fundamento de cada paso que da el cristiano. Cada paso que damos, nuestro fundamento es Cristo, es el evangelio, es la roca de la salvación. Eso es, cada paso en la vida del cristiano tiene que ser eso. Y no es, ok, ya creí en Cristo, ya recibí, ya hice la oración, ya compré mi Biblia de estudio, ya vengo a esta iglesia y me olvido del evangelio. No es eso. Porque si pasa eso, tu siguiente paso, que es el bautismo, pues solamente veniste a bañarte. Y luego cuando comas de la Santa Cena, pues lo único que estás haciendo es comerte un snack, un lunch. Y el integrarte a una iglesia, lo único que pasa es que te estás integrando a un club social sin el evangelio. Por eso el evangelio es trascendental. Cuando la cruz es central, cuando te bautizan, estás proclamando tu nueva identidad en Cristo. Cuando la cruz es central, las predicaciones en automático traen un poder transformador porque la cruz es central.
La unidad, cuando la cruz es central, deja de ser un ideal. Deja de ser un, bueno, sí, yo seré unido, yo promoveré la unidad de la iglesia cuando tenga como 50 años, cuando tenga más madurez, cuando encuentre la iglesia ideal. Cuando la cruz es central, la unidad es una realidad. Entonces tenemos que estar examinando nuestras prioridades, hermanos. Pablo nos advierte en el versículo 17, no sea que la cruz de Cristo se haga vana. ¿Por qué estás más preocupado? ¿Por quién te lidera o por a quién representamos? Hermanos, ¿no somos llamados a construir nuestros propios imperios personales? Estamos llamados a proclamar un reino que no es de este mundo. No estamos siendo evaluados por cuánto hacemos, sino seremos evaluados por nuestra fidelidad de cómo estamos señalando a Cristo en todo tiempo, a los que no lo conocen, a los que lo conocen y a nosotros mismos. Tenemos que luchar para que nuestra iglesia no sea conocida por su elocuencia, sino por su amor a Cristo, por su amor a la cruz, por su amor al Evangelio. Y que nadie de afuera diga de nosotros, esos ya olvidaron lo más importante. Se reúnen por tradición, pero ya olvidaron lo más importante, a Cristo. Esos ya dejaron de ver a Jesús. Que no nos digan eso de allá afuera. Entonces, como familia, hermano, vivamos sin divisiones. Vivamos unidos a Cristo y no unidos a hombres. Quiero concluir muy rápido, porque estuve aplicando mucho durante el sermón. Hubo una misionera llamada Amy Carmichael y ella hace una reflexión sobre la cruz y dice: Dios nos aferra a aquello que nos trajo primero, cuando la cruz era la atracción y no queríamos otra cosa. ¿Te acuerdas cuando el Señor te salvó? ¿Te acuerdas cómo morías por Jesús? ¿Cómo predicabas con pasión su palabra? ¿Cómo cuando Jesús era la mayor de tus atracciones? Dios nos sigue aferrando a eso, aunque a nosotros se nos haya olvidado. Y eso es su gracia, que nos sigue sosteniendo. Él se aferra a recordarnos quién es Él. Tenemos que luchar por la unidad, hermanos. Un día vamos a estar enfrente del Señor y no queremos que nos cuestione haber sido divisivos. Yo no quiero eso. Y yo sé que tú tampoco quieres eso. Pero para que eso suceda, tenemos que enfocarnos en la cruz. Tenemos que enfocarnos solo en Jesús. Tenemos que enfocarnos en Jesús resucitado. Y cuando lo hagamos, hermanos, va a ser natural. Esta iglesia va a estar llena de vida en el Evangelio. Va a estar llena de unidad en el Evangelio y todo para la gloria de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús,